Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este subpodcast llamado Somos Artes, en donde platicamos con personas que se dedican a la parte artística, o como le decimos nosotros, la artisteada. El día de hoy tenemos a un gran invitado, su nombre es Jorge Jiménez y él es gestor cultural. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, muy bien, muchas gracias, Gerardo. Bienvenido. Por invitarme. La verdad está muy bonito todo y me gusta conocer esta parte también del IMJU, además. Pues ojalá te la pases muy chido y te la pases, pues un momento muy agradable, ¿va? Mira, aquí en Somos Artes nosotros tenemos una ya tradición de que siempre empezamos con nuestro invitado haciéndole 3 preguntas random, ¿vale? Okay. Entonces, lo primero que se te venga a la mente, lo primero que venga, eso va, ¿vale? Entonces, primera pregunta, dice, si pudieras hacer un evento muy raro, con una temática muy rara, o sea, como fuera de lo normal, ¿qué tipo de evento sería? O sea, imagínate que tienes todas las libertades del mundo. Sí, claro, así, dinero, todo. Todo. Dices, quiero hacer esto. Ay, no, yo creo que soy muy aburrido en ese aspecto. Un evento muy raro, pues la verdad creo que me imagino como un festival, pero un festival que tenga como varios días. Mira, la verdad es que tengo como una perspectiva de hacer como gestión cultural como muy particular, entonces me gustaría hacer un tipo de festival. La temática, mira, esa sale. Ajá. Esa siempre sale, pero me gustaría que fuera como una cosa así bien jugosa, sustanciosa, que sobre todo pueda involucrar a mucha gente de la comunidad como artística y cultural y también de la gente. Es que como que aunque los festivales siempre son para la gente, Ajá. siento que muy pocas veces los festivales, encuentros culturales, sea lo que sea, si sea rarísimo la temática, qué sé yo, o los espacios donde se realizan, que por fortuna el ICL también, creo que es muy bueno en eso, porque en afanes como de descentralizarse, vamos a lugares luego bien raros, como Torre Andrade, por ejemplo. Sí. Muy chido el espacio, la verdad, Torre Andrade. Muy pocos de estos, o sea, como espacios como festivales o ferias, tienen como un lugar para personas que se dedican a rubro y se puedan como desarrollar, que sea como un tipo de encuentro, ¿no? Okay. Que te dé talleres, conferencias para personas que igual hacen gestión cultural. O sea, okay, si me preguntas como cosas raras, pues mira, lo raro siempre hay gente que propone cosas bien extrañas. En todos lados. Y lo raro siempre son los artistas, la verdad. Exacto, sí. Entonces, eso siempre va a salir. Pero que sea como, para mí algo raro sería que un festival donde se pueda como profesionalizar y haber encuentros donde la gente de la comunidad artística y cultural pues puedan estar. Para mí eso es muy raro, la verdad. De hecho, fíjate, yo hace la semana pasada estaba platicando con una chica que se dedica a la parte del arte y ella me decía, es que yo muchas veces me siento como rara y le digo, pues sí, o sea, hay que aceptar que somos raros porque si no, no nos dedicaremos a esto. O sea, algo no tenemos como muy cuerdo, muy correctamente en ese sentido, que por algo hacemos todas esas cosas. Entonces, luego ya como que también lo visualicé de otra parte, pero, o sea, comparto contigo en ese punto. Pregunta número 2. Si pudieras tener a un personaje histórico de becario. ¿De becario? De becario, así que esté contigo, que le digas, oye, ayúdame a esto, al ser un personaje histórico, al que sea, ¿a quién tendrías de becario contigo? Ay, no, la verdad es que como soy una persona muy académica, o sea, pienso más bien como en historiadores de arte. O sea, no, es que si me dices de becario, no, más bien me gustaría yo ser sus becarios, no, me haces una pregunta claro, como muy difícil. Porque artistas, no tendrá artistas de becarios, porque los artistas me gusta verlos crear. Creo que muy pocos artistas, o sea, hay quienes sí les gusta la gestión, pero a mí me gusta mucho verlos crear. Entonces a mí, sí, o con quien me gustaría trabajar de becario, no creo, más bien yo ser sus becarios, ay, ser como becario de historiadoras de arte como Elisa Vargas Lugo, que aunque mi rollo es más lo moderno y lo contemporáneo, o sea, historiadores de arte que vamos, como que construyeron la historia del arte en este país, o sea, como las bases institucionales, intelectuales y todo, o sea, me gustaría a mí ser sus becarios. Son personas que hicieron los grandes archivos de del arte de las fuentes más bien de la historia del arte de nuestro país, etcétera. Sí, como Olivier Debrois, por ejemplo. Y de hecho pienso más en personas vivas, o sea, me gustaría mucho ser el becario, por ejemplo, de un artista como, por ejemplo, Mónica Mayer, ser su curador de cabecera. Es algo que me fascinaría porque más es una persona bien rara y como muy enérgica y es una adulta mayor, pero para ser adulta mayor tiene toda esta pila que... mucha vitalidad. Ajá, mucha vitalidad que yo envidio, que ni yo tengo, o sea, claro, ¿sabes? Claro, luego ves personas que tienen como cierta edad y dices, no manches, yo no tengo ni la mitad y ya quisiera yo esa energía, ¿no? Ajá. Sí te entiendo. Y vamos a la última pregunta es,
Si León, el municipio, fuera una persona, ¿cómo lo vestirías? ¿Cómo lo vestiría? Ajá, o cómo te imaginas, por ejemplo, que fuera, si fuera una persona, si el municipio fuera una persona, ¿cómo te imaginas que se vestiría o cómo lo vestirías tú? Ay, yo siento que León, la verdad se vestiría de una... Ay, siento que se vestiría como una persona boitéxica, para serte muy honesto. Ajá. Siento que sería así, Ajá. pero con actitud un poco como de... ¿Cómo decirlo? No sé si sea como la palabra correcta, pero Ujú. una actitud como más barrial, por así decirlo. Ajá. Ajá. Ok, ok. ¿Alguna como particularidad así de que te imagines un cierto color o algo? Ay, la verdad es que como León en cuanto a referentes de moda, porque me haces esa pregunta, Ujú. cabe decir que, o sea, que mi pareja se dedica al diseño de modas. Ok. Entonces, ubico como ciertas personas, ciertos espacios, ciertos encuentros de moda, o sea, y un referente mucho, o sea, siempre es la piel. Ajá. Sé que es como el lugar común al Sí. cual no me gustaría como caer, pero, pero saber que, o sea, no sé, siento que tendría como el atuendo cosas como con experimentación con piel, cosas Ajá. como grabadas, diferentes colores, Ok. piel de calidad, o sea, yo creo que Claro. lo grabado siento que es como un rasgo de la decoración de la piel que se me hace como muy lindo, Ok, entonces, entonces a ti te gusta como la piel grabada. sí, bastante. Ok, ok. Bueno, pues ahora sí, Jorge, vamos a empezar, vaya la redundancia, vamos a empezar por el principio. Perdón, lo primero es preguntarte de dónde viene como este deseo o el gusto como por la gestión. O sea, eh, no sé si fue desde pequeño o ya fue un poquito más grande, cuando tú dijiste, no, pues a lo mejor sí, o a lo mejor nunca dijiste, a lo mejor me voy a dedicar a la gestión. ¿Cómo fue como esa parte o acercamiento que tuviste al principio con la gestión o con el arte? La verdad es que es algo que ha dado como una vuelta de 360 en mi vida, porque es algo como con lo que inicié y con lo que de algún modo terminé ahorita. No terminé de que ya no, sino más bien como a lo Ujú. que Es volví. el punto en el que estás. Exactamente. Todo comenzó por mi hermana. Mi hermana desde que es niña, o sea, te estoy hablando desde los 10 años, es una persona lectora. Mi hermana me gana por 5 años de edad, 5 o 6 años Ujú. de edad. Entonces ella siempre ha sido una persona muy lectora. El asunto es que cuando ella estaba en la licenciatura, ella fue becada. Ok. Y parte como de sus retribuciones sociales fue hacer Ujú. un proyecto cultural. Ok. Y ella como una gran lectora, que además fue una persona que a mí también me metió al mundo de la lectura, realizó un proyecto de promoción de la lectura que en ese entonces se llamaba Leer Transporta. Ujú. Entonces ella siempre me invitaba a que fuera con ella como A los a eventos. los eventos los que ella organizaba, que eran Ujú. básicamente, era un carrito donde logró como adquirir por donación muchos libros Ok. de diferentes edades, géneros, etcétera. Entonces, pues íbamos como a espacios públicos y pues la gente podía tomar el libro prestado, leerlo, etcétera. Entonces ese fue como el proyecto que ella, pues muy joven ella emprendió para poder retribuir la beca. Entonces me gustó Ujú. mucho ese ambiente y de algún modo u otro acercó su proyecto al Instituto Cultural de León para que Ujú. estuviera en la Feria Nacional del Libro de León, Ajá. porque además le pidió al instituto, si no mal recuerdo, como donación de libros. Ok. En ese entonces, no recuerdo quién estaba en la dirección del instituto, pero sí recuerdo que quien estaba en la dirección de desarrollo artístico y cultural Ujú. era Lice Daedo Ok. en ese entonces. Ok. Y pues bueno, nada, el asunto es que fue como un acercamiento con ella durante una de las ferias del libro. Yo para esto, yo que iba, no sé, a lo mejor yo tenía unos 14 años, 15, iba en Ok. tercero de secundaria. El proyecto de transporte de mi hermana ya tenía mucho rato. Y pues nada, el asunto es que nos acercamos a la Feria del Libro, me pareció maravilloso todo lo que hacían. Y sobre todo, creo que lo que más me atrapó fue como el ambiente de las personas que estaban organizando. Y Ok. Liz, que era pues la directora ejecutiva de la FENAL en ese entonces, pues me atrapó. Toda su personalidad, siempre muy generosa, muy amable, muy divertida. Muy lejano a esta actitud de funcionario público, como muy serio, muy de buró y Sí, sí, como así son demasiada las cosas. rectitud, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces eso me atrapó y entonces yo iniciando la prepa comencé a hacer mi servicio social en la FENAL. Ok. Entonces, y actualmente trabajo en la Feria Nacional del Libro, Ajá. en el Instituto Cultural de León. Sí. Lice Dedo, que ahora es la directora general del instituto, es mi jefa. Entonces, así fue como terminé. Más que nada fue a través de la lectura. Ok, fíjate, ahí vamos. Algo que la neta es que ni en sueños hubiera pensado es que
ahorita mencionas que hiciste todo servicio social en la FENAL durante la prepa. Sí. Yo también. Entonces, es una cosa como bien rara de que, yo también estuve ahí en la FENAL, un par de ocasiones, que fueron los 2 años que yo hice servicio en la prepa. Y yo también tengo como ciertos recuerdos como muy, muy particulares de la gente que estaba ahí. La verdad es que yo no recuerdo mucho como algunas personas más que a una, que sí recuerdo ahorita su nombre era Erika, y ella la que se encargaba como como de las personas que hacíamos como el servicio ahí. Erika Trujillo. Erika Trujillo, sí, exactamente. Ya sigue Y de hecho todavía yo creo que, o sea, me la llevo a topar en algunos eventos o algo así, y le digo, o sea, yo así como, hola Eri, y yo estoy casi 99% seguro que ni siquiera sabe quién soy, pero yo así como de, hola Eri, muchas gracias Eri, o sea, como que se me quedó, porque yo recuerdo muchísimo de que en aquellos días, sobre todo la primera vez, había unas chicas que eran creo como decanes, y ellas, no, es que Erika es así como bien recia y te dice cosas feas, que no sé qué. Y yo me acuerdo que yo llegué y, hola Erika, muy bien, ¿y tú? O sea, es como, o sea, todo lo contrario que me decían. Y yo me acuerdo que hasta una vez, fue de que me dice, oye, ¿ya comiste? O sea, Erika me dice, ¿ya comiste? Le digo, no. Y me dice, ¿de aquí te vas a ir a la escuela? Le digo, sí. Me dice, ten, y me da un vale como para ir al comedor. Uh-huh. Y yo, pues qué buena onda, ¿no? Dije, pues ya voy a comer. Yo me acuerdo que me fui al comedor y estaban unas chicas que justamente eran como decanes, y me dicen, oye, ¿tú por qué estás aquí? Le digo, pues Eri me dio un pase pues, para venir a comer. Y las 3, porque eran 3 chavas, te me acuerdo, clarísimo. Se voltearon a ver así una a la otra, así como muy extrañas. Y yo así como de, o sea, pues conmigo siempre soy como buena onda. Obviamente a lo mejor no sé cómo sea como jefa o como compañera de trabajo, porque no he tenido el placer, pero yo me acuerdo que esa vez yo quedé como con muy buen sabor, o sea, de conocer a Eri, te digo, ni siquiera estoy seguro que ni siquiera me ha de topar, pero cuando la veo así es como, hola Eri, Es que luego también, cuando eres muy chico, bueno, sí. No sé si es como un poco las personas que vamos a la FENAL, porque los estudiantes que hacen servicio social, que van a la FENAL, tienen un perfil muy particular. Uh-huh. No son los mismos niños que van al servicio social a otras instituciones. Uh-huh. El que va a la FENAL tiene un perfil muy particular porque además va impulsado por una voluntad propia. Uh-huh. O sea, nadie lo obligan a hacer servicio social en la FENAL. Estoy de acuerdo. Entonces, o sea, que tú hayas estado ahí también es muy peculiar. O sea, además de que la comunidad artística realmente es como relativamente chica, ajá, entonces cuando menos si no nos conocemos, sí nos ubicamos. Sí, todos, o sea, de la rama que sea, ya más o menos dices, sí, estuvo por aquí. Exactamente, sí. Entonces es como un tipo muy particular, y creo que algo que también que pasa es que cuando eres joven, y particularmente los que están en la FENAL, siento que somos personas, o son, porque yo soy como mucho más flexible, tú me conoces, uh-huh, soy como muy flexible, muy tranqui, tienden a ser muy exigentes. Ahora que a mí me toca tener más bien a mi cargo chicos de servicio social, son muy exigentes, uh-huh, y la verdad es que es muy raro que a los jóvenes a les parezca. Sí. Pero la verdad es que Erika, a mí me parece una persona muy profesional, o sea, y no lo digo solo porque es mi compañera, como defender, o sea, no hola, se trata de eso. Por si lo ves. Erika Trujillo es muy profesional, sí, entonces claro, es muy ordenada y... Sí, claro. Y pues su responsabilidad también es estar cuidando como a los chicos, entonces también claro, es como de, no, las cosas... Claro, y aparte algo que algo muchas veces tú no entiendes cuando estás como, por ejemplo, pequeño, es de que obviamente si hay alguien que es encargado, por ejemplo, de decanes o de chicos de servicio, al final si les pasa algo o llegan a hacer algo, también es tu responsabilidad. Entonces muchas veces cuando tú estás como del lado de, eres el que hace el servicio o algo así, cuando estás pequeño, te vale, y con esa como sentido salvaje, en el buen sentido de que pues yo hago lo que quiera, yo hago esto y hago aquello, pues igual muchas veces no lo concientizas. Ya hasta cuando estás del otro lado, dices, no, pues y es además, que si me pasa algo... Y además Erika tiene una responsabilidad como aparentemente oculta, pero es muy importante. Los chicos de atención a público que trabajan con Erika uh-huh, Trujillo, son la cara servicial de la FENAL. Claro. Entonces son las personas que comparten información, que te indican dónde están las cosas, o sea, que están como orientando a todos los visitantes de la FENAL. Si las personas que están ahí laborando, porque están laborando, no dan como la altura para cumplir los objetivos de la FENAL, o sea, la gente se va a llevar una mala experiencia, y entonces Erika tiene como esta responsabilidad también de que su equipo claro, pueda también dar ese trabajo para que la gente
decida regresar a la FENAL, pasa un buen rato en la FENAL, entonces también es eso. Y fíjate, y ese es también un punto importante que mencionas y que ahorita a lo mejor, por ejemplo, un poquito más adelante también vamos a profundizar, pero esta parte de que la FENAL es importante que también dimensionemos que es una feria internacional. Y el hecho de que sea un evento internacional también requiere de que las personas tengan cierto nivel de preparación. Y no lo digo no nada más como la parte académica, sino también en la parte como de la personalidad, porque al final, como dices, es algo que tú vas a tener de servicio. Entonces, que si luego eres como una persona también como que le rehusas a la gente o como que le pones caras, pues al final también das una mala cara al festival, a la institución y a todo lo que conlleva, inclusive también hasta para los stands, o sea, es algo complicado. Y yo creo que sí, porque también justamente lo tocábamos en otra entrevista, de que dependiendo del evento, pues también tienes tú que estar dispuesto o preparado para ese evento. Porque no es como prácticamente, no es como que, ay, pues es un evento X, ¿no? De, que no importa, o X, o cualquier cosa como adjetivo que le quieres poner. Y pues ya vas, no haces nada, te quedas sentado, o sea, no, aunque muchas veces luego, malamente la gente como en el colectivo piense que es así, la verdad es que no es así. O sea, hay mucho trabajo detrás y hay muchas cosas importantes que luego, si llega a pasar de que das un mal servicio, y en cualquier lado, no nada más en la final, sino en cualquier lado, muchas veces das un mal servicio, y pues son personas que se van a quedar con esa impresión el resto de su vida y no sabes de dónde vienen o a dónde van a llegar, ¿no? La verdad, y esa es una de las cosas que a mí me acercó además al mundo de la gestión cultural, cabe decir. Y la FENAL también tiene un sello muy particular, que quizá, a mí no me quedaría claro si otras ferias lo persiguen como objetivo. Pero uno de nuestros objetivos sí es que la feria sea un espacio muy cálido y que sea muy humana. O sea, la FENAL, y esto creo que sí es algo muy real y no necesito una estadística porque no siento que sea además un objetivo que las otras ferias de libro tengan como registrado. La verdad, lo dudo. Pero somos de las pocas como ferias de libro donde tú puedes conocer a los organizadores. Tú vas a la FIL, tú no tienes ni idea. O sea, tú ves obviamente el programa, sabes quién es la directora, sabes quiénes son los coordinadores, pero quién sabe dónde están. Sí. No sabes, no les ves la cara. En cambio, tú en la FENAL, tú vas a la sala que dice a la oficina, que suele estar siempre muy cercana a las entradas de la feria, donde dice atención a autores, ahí vas a ver a la jefa de programa literario y además a la jefa de FENAL. Y vas a ver al director ejecutivo de la feria. O no, porque luego está bien ocupado haciendo 1000 cosas. Sí, entre entrevistas y que vas a los stands. Exactamente. También supervisando que todas las áreas, o sea, que no pase nada. Sí. Entonces, a mí, por ejemplo, como coordinadora de talleres, a mí me vas a ver siempre en el área de talleres. Y ahí me puedes encontrar. Entonces, es de las pocas ferias que tiene como este objetivo de ser cálida y muy humana. También en un sitio muy literal de que nos puedes encontrar y puedes hablar con nosotros y hacernos tus peticiones. Claro. Entonces, ese es un objetivo que sí tenemos y sí perseguimos. O sea, sí es un objetivo de la FENAL. De otras ferias no sé, pero de esta sí lo es. Sí, pues al final, pues uno puede hablar de lo que sabe y conoce, ¿no? Y al final también muchas veces esas impresiones de otro tipo de eventos, porque al final también muchas veces cuando estás como en esta parte de la organización, luego también te toca ir a otros lados, a otras ferias, a otros eventos, y quieras o no, pues como que traes ese chip y como que notas ciertas cositas que luego muchas veces no dices, como por respeto, como por profesionalismo, de decir, no, pues ese evento de aquí o ese evento de allá, shalala, pero los notas, ¿no? Dices, es que pasó esto, porque seguramente no chequearon esto. O es que ya veo que están corriendo por allá, es que seguramente no chequearon aquí. O sea, es como complicado porque luego como quitarte este chip como de tantas veces que lo haces, pero luego también una vez es como que aprendes a ser prudente, ¿no? O sea, como ok, no voy a decir nada, yo nomás veo, digo, ok. Sí te pasa inevitablemente. Yo creo que a todos nos pasa dependiendo nuestras pasiones y también a lo que nos dediquemos. Claro. Porque luego este rollo mucho de los mamadores, ¿no? Sí, pero es que los mamadores constituyen una parte fundamental para que las cosas funcionen, para que haya públicos, para que la gente se invite a ver cosas. De no sé por qué mi hermana era una mamadora de los libros, yo no me hubiera acercado al mundo de la literatura para empezar. A mí los libros me daban hueva de niño. Pero veía a mi hermana tan pegada todo el tiempo, en verdad a mí me daba mucha hueva, pero veía a mi hermana tan pegada en los libros todo el tiempo, que un día me acerqué y es como de, ay, ¿qué lees? ¿Y de qué trata? De esas veces que como que estás tan aburrido que te vas a preguntar qué está leyendo. Que dices, bueno, pues ya, más aburrido no puede estar. Y es como de, ay, trata de esto, ay, qué hueva, léelo. Se me ocurrió que sí lo iba a leer y pasó y me gustó y de pronto ya no soltaba los libros. Entonces,
Bueno, pero nada, pero regresando como al punto como de los mamadores, que Ajá. son, yo para mí una parte fundamental Sí. de todos los espacios como culturales, sí, no, inevitablemente lo ves, y además aquí en el ICL, o quienes nos dedicamos a hacer eventos, como procuramos, y como bueno, esto es como un rasgo mucho del equipo con el que yo trabajo en desarrollo artístico, como que se busca mucho la excelencia, como que todo salga de que al putazo, la Sí. verdad, Ajá. ya no, o sea, cuando tú ves en otros eventos las cosas, dices, seguramente hicieron esto, seguramente se plantearon esto, porque aquí veo un rollo como de problema logístico. ¿Dónde está la persona que debería estar resolviendo esto? Debería haber una persona aquí encargada, ¿sabes? Cosas así, o sea, ya no puedes no verlo. Ajá, Porque exacto. además es tu profesión, de eso vives, ya no puedes como no ignorarlo. Luego, los que saben mucho de cine, no hay Ajá. manera, ¿sabes? Sí, exacto. Entonces, Sí, sí sí, sí. pasa. Ajá, y como dices, depende como de tus pasiones y tus deseos, pero luego es algo que se hace como muy natural. Ahorita como antes de seguir hacia adelante, quiero hacer como un checkpoint intermedio a la parte de que platicabas, por ejemplo, todo este proceso que tú viviste con tu hermana. De que la veías como en los eventos, haciendo su propio evento, su proyecto, y luego de repente como te le acercaste y dices, a ver, empecé por un libro, y luego del libro que siguió, porque luego te dedicaste estudiaste Cultura y arte. cultura y arte. Ajá. Entonces, ¿cómo fue ese lapso intermedio entre el primer libro que dijiste, bueno, pues a ver qué, a decir, yo quiero sacar ficha para estudiar ahí? Ah. O sea, ¿cómo fue como ese trayecto? La verdad fue más como repentino de lo que parece. Yo la verdad quería dedicarme al periodismo. Ujú. Quería dedicarme a la divulgación de la ciencia, o a la corresponsalía de guerra. Era algo que a mí como que me apasionaba mucho escribir al respecto. Ahorita estarías en Medio Oriente Ay, no, qué o en espanto. Europa del este, ¿no? Pues ser como fotoreportero, algo que me llamaba mucho la Sí. atención. Sí, o sea, lo dirás de broma, pero, o sea, sí, era algo que sí quería hacer. Sí, claro. Y ser divulgador de la ciencia, güey, según yo me imaginaba entrando en los laboratorios, entrevistando un chingo de científicos, así es como Ajá. yo me lo veía escribiendo Sí. para revistas como, bueno, Nature, si no me Para equivoco, es más Nature, una sí. revista Para Science. como especializada, Ajá. pero que, o sea, como un apartado de divulgación, así yo me lo imaginaba. Realmente yo estaba muy casado con comunicación, porque me gustaba mucho escribir además. Claro. Yo escribía de forma muy personal, poesía. Ujú. En verso y prosa. Ujú. Es algo que jamás he publicado, que jamás voy a publicar. Son cosas Ok. muy, muy personales. Sí, claro. Pero estaba muy casado con eso. También quise estudiar psicología porque la mente humana, según yo, me parecía una cosa muy fascinante. Todavía Ahora ya no. porque Ahora dices, nah, ya. sí, pero me interesa más el psicoanálisis. Ok. El psicoanálisis ahora me parece algo muy fascinante. Y bueno, cuando posteriormente estudié historia del arte, el psicoanálisis además para mí tomó mucho sentido, mucho, Ujú. mucho sentido. Te ofrece creo que muchas respuestas que la psicología no te puede ofrecer. Ujú. Y no se atreve por sus razones científicas, ¿no? Ujú. Y pues nada, el asunto es que el arte siempre me terminó gustando mucho, me gustaba mucho el cine. Tengo una amiga que se dedica a hacer cine. Ok. Ella bueno, se dedica a hacer cine, ya le frenó, pero por mucho tiempo se dedicó a hacer cine, estudió cine, entonces en ese contexto, cuando éramos estudiantes, ella veía mucho cine y me invitaba mucho a ver cine con ella, hablábamos de las películas, entonces como que también tenía un poco la idea de ser como cinefotógrafo, o sea, quería hacer muchas cosas, de verdad. Sí, muchas, tú disfrute cosas. así, Ujú, todo tutti loco. frutti. Sí, todo mal, la verdad. No recomiendo porque luego te explotan en los trabajos. Sí, claro. Cuando puedes hacer muchas cosas. Sí. O peor tantito, no sabes para dónde hacerte, no sabes a qué dedicarte, luego no te desarrollas completamente en un campo. Ujú. El asunto es que simplemente haciendo mi servicio social en la FENAL, conocí a una persona maravillosa, a dos particularmente, que es a Georgina de León, y a otra persona que se llama Jessica Israel, una estudiante, bueno, ambas estudiaron cultura y arte, pero Jessica en ese entonces era todavía estudiante de licenciatura. Entonces, me hablaron mucho de la carrera, como preguntándome en los servicios sociales que llegué a tener ahí, los poquitos, esos 3 de la prepa, Ajá. como de, güey, pues, ¿qué quieres estudiar? No, pues, la verdad, como que me interesa mucho esto y esto y esto. ¿Cultura y arte no te interesa? Es como que se te da, te gusta mucho, siempre vienes a la FENAL, como Ajá. de, no te interesa nada de esto. Bueno, ¿qué hacen? ¿Qué ven? Ajá. Cuando me hablaban del plan de estudios, todo lo que veían, y ver que hacían algo que yo disfrutaba mucho, pero no te dabas cuenta porque era más como algo pasional, Ajá. que era
como apreciar las obras de arte. Claro. Era algo que a mí me llamaba mucho la atención y que en comunicación yo creí que lo iba a suplir. Como comunicación tienen estas materias de semiótica, o bueno, de que nada más. Ajá. O una materia de apreciación del arte suelta. Es que yo estoy muy tienen peleado. como, pues nomás una. Es que después cuando estudié historia del arte me di cuenta que comunicación, de pronto, ciertos como personas como que se quieren dedicar a la historia del arte siendo comunicólogos, pero cuando ya estudias historia del arte te das cuenta que una carrera como comunicación, cuando quiere estudiar el fenómeno artístico, sí le falta. Sí, claro. Y le falta todo, la verdad. Semiótica no es la panacea para entender el fenómeno artístico, la verdad. Entonces, pues yo decía, ay, wow, súper padre semiótica, voy a entender mucho de cine y cosas así, pero cuando yo veía que en cultura y arte tenían materias materias que tal cual se llamaban artes escénicas, estudios literarios, tal cual yo tuve una materia que era crítica literaria, o sea, ver que abordaban todas las artes, pues a mí me embelezó mucho eso. Yo dije, güey, yo quiero una carrera, una profesión donde yo me dedique a gozar de las obras de arte y a hablar de ellas o a trabajar con las obras de arte. Posteriormente descubrí, ya me decidí, entré a comunicación, pero yo estudié 2 carreras al mismo tiempo. Okay. Al mismo tiempo que entré a estudiar comunicación, Ajá. porque sí entré a estudiar comunicación, también estudié cultura y arte. Ya me quedé en cultura y arte, Ajá. y ahí descubrí que no era cultura y arte quizá, o sea, la gestión cultural sí, toda la parte de organización muy interesante, pero la verdad es algo muy administrativo, Claro. que carece de glamour, honestamente, porque es trabajo administrativo, Sí, que una persona exacto. que hace eventos puede hacer, pero que sí se requiere cierta sensibilidad, y se requiere conocer el fenómeno artístico, conocer de propuestas, gente que también está haciendo gestión cultural, Claro. o sea, sí eso, pero que la historia del arte era lo que te enseñaba a apreciar y a gozar una obra de arte, y no la gestión cultural como tal. La gestión cultural te enseña a que administras, a que gestiones. Es más la parte de aquí, ¿no? De estar sentado. Exactamente, de estar organizando, necesito el espacio, micrófonos, Ajá. hacer una batería de preguntas, es como toda la parte como logística, ¿no? Por así decirlo. Y la historia del arte, por el otro lado, es preguntarse qué significa esta obra de arte. Claro. ¿Para quién? Para mí, o sea, para mí es válido, y pues nada, pues así fue como me pasé a cultura y arte, pero realmente lo mío siempre fue la historia del arte. Ahorita en estas 2 cosas, lo primero es, entonces, cuando tenías 17, 18 años, dijiste, ok, déjame sacar mis fichas para la universidad, sacaste para comunicación y para cultura y arte, y como en un punto dijiste, me quedo en cultura y arte. Sí, pero la verdad también eran cosas bien circunstanciales, porque yo no sabía en cuál de las dos, porque cultura y arte me daba miedo no tener trabajo y morir de hambre, o dedicarme a algo que no quisiera, ¿sabes? Sí, claro. Ajá, perdón, espero no herir susceptibilidades, pero me daba mucho miedo no encontrar chamba de nada y dedicarme a trabajar de que en Muñoz, ¿sabes? O sea, esos lugares horribles, de las cuales la gente habla cosas espantosas, o sea, y no porque sean lugares feos per se, sino por toda como las historias que hay detrás de. Claro. Entonces, no es el trabajo, sino cómo el trabajo te hace vivir tu vida. Entonces, como que me daba miedo llegar a eso, de que, sí, a un lugar que me explotara, no hacer algo que me gustara con gente horrible. Pero fíjate que eso justamente, esa parte de como de tener ese miedo de no poder encontrar trabajo de lo que te gusta, es algo que 95% de las personas que han estado aquí han tenido esa sensación, porque justamente es algo que está mucho como la idea colectiva, de que, es que vas a escribir, y eso que te va a dar para comer, es que quiero bailar, pero eso ¿dónde vas a trabajar? Pero hay una chica a la que estuvo aquí que dijo, pues yo quiero estudiar creo que le dijeron como diseño o algo así, y le dijeron, ¿te vas a ir a trabajar en un McDonald's o qué? O sea, parece como chiste, pero la realidad es que muchas veces esos chistes se vuelven como algo muy, muy en serio, y muchas veces se vuelven hasta hirientes, y tienes esa duda de, voy, no voy, me arriesgo, no me arriesgo, porque al final pues estás chiquita, ¿no? O sea, tienes 18 años, entonces te queda mucho, entonces hay muchas cosas que tú no sabes o no dimensionas. Y tienes muchas esperanzas, entonces de pronto yo me decidí a lanzarme a cultura y arte. Pero te decía que era muy circunstancial. La verdad era porque no me alcanzaba para pagarme comunicación donde yo quería. Okay. Comunicación, según yo, hasta donde sí tengo como mi mapeo, no existe en universidad pública aquí en el estado. No existe que tú puedas estudiar comunicación en universidad pública, no hay manera. Solo en privado. Entonces, donde yo estaba estudiando comunicación, la verdad iba a ser un lastre para mi familia. Era quienes me pagaban los estudios. Claro. Entonces dije, no, de pagar 1,500 pesos al semestre a estar pagando X número al mes. Sí, claro. No hay manera. Creo que me funciona. O
sea, sí me da miedo, pero le funciona más a mi familia económicamente y me la auge, la verdad. Exactamente, Entonces, pues sí. ya me quedé. Sí, es claro. eso. Y luego ya te das cuenta de algo, que no importa lo que estudies, igual no hay chamba. La verdad, Sí. no hay trabajo. Sí, justo. Y peor tantito, aunque tengas posgrado, igual vas a ganar lo mismo que alguien con licenciatura. O igual vas a ganar lo mismo que alguien que ni siquiera tiene estudios o que tiene los estudios truncos. Y no porque Sí. eso está mal, eso no es el punto. O Sí. sea, lo que voy es que el sistema está tan mal Sí. que no importa lo que estudies, o sea, Exacto. encontrar chamba va a ser muy difícil. Efectivamente. No hay una infraestructura, o sea, hablando del mundo artístico, no hay una infraestructura cultural Ujú. que pueda darle chamba a Exactamente. aquí en México, Ajá. darle chamba a todas las personas que nos dedicamos al campo de la cultura Claro. y las artes. No hay una infraestructura. Exacto. Y fíjate, es algo bien curioso porque yo lo dialogaba un poco con mi hermana cuando ella estudió, estaba justamente en cultura y arte, y a la mitad dijo, ¿sabes qué? La neta ya me aburrí de ser la niña de los 9 y los 10 aquí, y prefirió estudiar, por ejemplo, medicina. Órale. Entonces, ahorita ya está haciendo como las prácticas y todo el rollo, pero platicábamos en aquellos días esta parte como de que si muchas veces para cuando las típicas fotos como de que se hacen de memes de ¿a poco regalan títulos de derecho? Una cosa así, o sea, que son así un montón. O sea, si para algo que es muy utilizado, que de cierta forma, pues, por ejemplo, un médico, todo el mundo necesita un médico alguna vez en la vida, no hay infraestructura lo suficientemente amplia, robusta y estructurada, o sea, estructurada, para toda la cantidad de médicos que son, por ejemplo. Exactamente, sí. O sea, para otras cosas que generalmente no se considera una prioridad, pues imagínate cómo está, ¿no? Entonces, sí es muy complejo. ¿Y para qué quieres también tantos médicos? Bueno, ni siquiera es cuestionar a la gente que estudia medicina, es cómo, o sea, hay tantos médicos y el sistema de salud ni siquiera puede satisfacer las demandas de las personas que necesitan a los médicos. Ver al IMSS que carece, a todas las instituciones de salud públicas que carecen de insumos. Exacto. Que tienen a los médicos así de, pues es que solo te puedo dar una gasita. Dar la consulta. Sí. O sea, igual de qué sirve. O estar en un sistema que te hace ganar tan poco que ok, no tenemos medicamentos, te damos la consulta, no te los puedes comprar. O sea. Sí, y fíjate, o sea, obviamente así como paréntesis, esos tipos de como de cosas de medicina, pues sí están muy complicadas, sobre todo hoy. Pero retomando, en esta parte como de la parte de infraestructura, sobre todo, por ejemplo, en la parte del arte, yo creo que sí es complicado. Y me gustaría, por ejemplo, tú que como funcionario y que también como esta parte externa que tú tienes como de tu trayectoria desde que empezaste a hacer servicio en un festival internacional, ¿cómo tú ves que se ha ido como desarrollando esta infraestructura? O sea, ¿crees que sí ha habido como, por ejemplo, algo de crecimiento? ¿O crees que hay como ciertos destellos que de repente dices, pues es que esto está chido, pero ya le pusieron el pie, entonces pues ya no va a salir, ya no va a jalar, o eso está chido, pero no, como que tú no tuvo difusión, o se quedó en una buena idea, en una mala ejecución? O sea, ¿cómo ves tú que ha sido como este desarrollo o este alcance como para poder tener una estructura artística que sea robusta y que pueda ser, sobre todo, perpetuable? Pero una duda, ¿hablas de la FENAL o hablas de mi percepción? En general, o sea, de tu percepción en aquí general. En León, en México. Exactamente, en general, o sea, León, okay. México, en general. ¿Cómo lo notas tú o cómo lo percibes tú? Ay, la infraestructura, mira, más que la infraestructura, noto que hay más gente interesada cada vez en el campo de las artes y es más urgente la necesidad de profesionalizar. Eso es como por un lado. Por el otro, hablando como de la infraestructura, México para mí es un caso como muy peculiar, porque somos un país que en la historia de su política pública en materia de cultura se ha propuesto que la cultura, se ha propuesto que para garantizar los derechos culturales debe de proporcionarlo, es decir, el mismo Estado, que no nos cueste ni un peso. Eso es maravilloso. Es extraordinario que nosotros podamos asistir a una Cineteca Nacional, acceder a descuentos para poder consumir cine, que podamos ir un día a la semana gratis a los museos. Que igual le acaban de subir el precio a los museos. Bueno, es verdad, pero cuando llegas a ir a otros, o sea, bueno. Sí. Digo, yo no he salido del país al norte, sí. Pero sí conozco los precios y, o sea, y conozco a gente que ha salido del país. Yo sé que los museos afuera de México, una entrada te puede costar 200, 300 pesos. Eso es una realidad. Sí.
Y son museos que necesitan cobrar esas cantidades porque Exactamente. no tienen necesariamente un subsidio. Exacto. Entonces, México tiene toda como una política pública encaminada a que tengamos como, sí se plantea que tengamos acceso a los derechos culturales de una Ujú. forma como bastante variada. Creo Ok. que eso sí es una realidad, es como un proyecto pues ya de décadas que se me ha hecho muy ambicioso, que desafortunadamente por el tipo de proyecto público que es Ujú. difícil satisfacerlo porque implica mucho dinero, Sí. mucho dinero, Ujú. porque no es únicamente dar dinero para hacer eventos. Si estamos hablando de acceso a los derechos culturales, no es únicamente el arte. Sí. O sea, también tener derecho a los accesos culturales, o sea, o que tú puedas tener siquiera la idea de poder acceder a un recinto cultural, llámese llámese escuela, Ujú. llámese museo, llámese teatro, llámese un parque inclusive, Sí. tú necesitas tener otras necesidades resueltas. Claro. Alimento, necesitas tener dinero, necesitas tener una casa. Entonces, si papi gobierno, mami gobierno, te dice, yo voy a procurar garantizar todos tus derechos culturales, entonces la chamba es titánica y evidentemente no la puedes sostener porque es mucho dinero que sabemos que no tiene, es mucho dinero que sabemos que no le van a dar, porque es cuidar la infraestructura que ya tienes. Tenemos todo un patrimonio artístico y cultural antiguo muy rico que requiere ser protegido, Claro. requiere ser restaurado. Es importante que sea comprendido para que podamos valorarlo y entonces justificar todos esos recursos en su defensa, protección y conservación o Ujú. recuperación. Y por el otro lado tenemos también un patrimonio cultural que es vivo, que es tangible, que son los artistas que tenemos ahorita, que están Exacto. haciendo cosas. Entonces a ellos también se les tiene que pagar. Y tenemos gestores culturales, curadores, historiadores, divulgadores de historia, etcétera, que también necesita que su chamba sea pagada. Entonces es toda una estructura gigante que depende de muchas otras. O sea, siempre Sí. hay que... Yo sé que a la gente le caga este discurso de es muy complejo, pero es que si no quitamos como el dedo de la línea que dice que todos los sistemas están interconectados, si no olvidamos que para que una persona siquiera tenga el interés en leer un libro, debe de no tener hambre Ujú. y debe de saber leer Claro. y debe de estar descansado, no va a poder, entonces no va a tener acceso a sus derechos culturales. Exacto. Entonces, creo que ha avanzado mucho. O sea, ha avanzado mucho. Aquí en León yo lo que observo es que tenemos una licenciatura en gestión cultural, que es cultura y arte, Ujú. lo cual habla mucho, es un síntoma Sí. de que el Estado personas vieron que era importante profesionalizar profesionalizar a personas en el Ujú. campo de la cultura y las artes. Sí. Tenemos aquí, tan solo aquí en León, 2 licenciaturas en artes visuales, Ujú. es decir, hubo gente que notó que hay gente que quiere crear Exacto. artísticamente, una escuela privada y otra una escuela privada pública, que es la UG. Y aparte también por ejemplo, hay escuelas de música, hay Sí, es verdad. o sea, y no nada más, por ejemplo, aquí en el estado, hay también de otro tipo de artes, que al final, como dices, o sea, a lo mejor nada más es una, o a lo mejor son dos o tres, pero hace 20 años no había. Exacto. Entonces, es un gran avance. Es verdad, también me haces como recordar que tenemos la escuela de música también, que tiene una preparatoria que además es bivalente en educación musical. Sí. Entonces, también me hiciste recordar que tenemos una prepa que creo que se llama SECA, sino SEA. Ajá. Es la prepa SEA, que es una prepa artística. Ujú. Muy peculiar, porque es una escuela privada enfocada, según yo, en artes escénicas, Ajá. pero es como muy sintomático en una ciudad Ujú. de que casi 2 millones de personas, que seamos 1.800.000 Sí, millones. de hecho ya estamos entre el millón, casi 802 millones, más o menos por ahí, Ajá. sí. Entonces, siento que es muy sintomático que está creciendo la demanda Sí. y está creciendo también la oferta. Y también creo que está mejorando la infraestructura poco a poco. ¿Qué quiere? O sea, yo lo que sí he notado es que se ha habido voluntades, se ha habido personas políticas, sobre todo ha habido voluntades políticas en, en mejorar la infraestructura y en acrecentarla para precisamente satisfacer esta oferta-demanda que está habiendo. Y es que también, fíjate, justamente esa es como una de las partes a las que quería llegar. Ahorita hablando un poquito más como de los museos y esta parte del acercamiento y de la gente, yo sí he tenido la oportunidad he tenido la oportunidad de estar en algunos museos fuera del país, y la verdad es que luego justamente te das cuenta como de ciertas diferencias entre los museos de aquí y los museos de allá. Por ejemplo,
de que le subieron el precio al Museo de Antropología e Historia, fue el que Sí. con el que todo el mundo se escandalizó, perdón. Es justamente como complicado de eso de que dices, o sea, si a lo mejor a alguien le costaba dar $1, pues ahora dar 10. Sí, claro. Es complicado, pero si, por ejemplo, si te vas a museos, por ejemplo, al Louvre, al Museo de Arte Musical de Bruselas, si te vas, por ejemplo, al Museo de Botero en Bogotá, o sea, compara los precios y dices, pues unos están más caros que lo de aquí. Entonces dices, o sea, se pueden, porque justamente es todo un trabajo que la gente no se da cuenta, que luego muchas veces tú cuando vas a visitar un museo, pues nomás dices, mira una pinturita, o mira, pues un monito ahí de no sé ni de qué sea, pero pues ahí está, ¿no? Y ¿qué tal te la pasaste? Me la pasé súper chido, ¿no? Y ya. Pero realmente muchas veces no eres como consciente, o sea, si no trabajas ahí o no estás a lo mejor cercano al arte, pues no eres consciente como de todo lo que implica y de todo lo que conlleva también la manutención, sí. La gestión, la reparación, o sea, son muchas cosas que luego la gente no se da cuenta. Entonces, yo sí creo que ahí uno tiene que elegir, pues prácticamente entre mantenerlo y ver cómo le haces, pues para sacar el dinero para hacerlo, o a lo mejor subirle un poquito más el precio. A lo mejor habrá gente que va a decir, pues yo ya no puedo ir, pero a lo mejor voy a otro, ¿está bien? O a lo mejor ya no voy, pero al final también se hace con una intención, ¿no? O sea, porque luego también la gente cree que no, pues nada más es como para sacar más dinero o cosas así. Porque muchas veces los mismos museos luego carecen como hasta de recursos. Sí. O que le dicen, oye, pues es que necesito $10 para todo el año para poder mantener todo esto. Ok, te doy 2. No, y la gente no conoce que, por ejemplo, la restauración es jodidamente cara. He visto, o sea, en mi experiencia en museos, Ajá. Restauraciones que valen bajita la mano y, o sea, $1.5 million de una pintura. Sí. Una pintura. O sea, y estás de acuerdo que posiblemente el presupuesto era de que asignado de que es de todo el año, solamente podemos restaurar una obra, elijan cuál. Ajá, sí. De todo el acervo, ¿sabes? Y es como, pues, a ver, peleate de que quién decide, quién no decide, de que si nos gusta a nosotros, no, sí. Pero también te voy a decir algo. De pronto pensamos que es nuestra culpa por no querer hacer como el esfuerzo por desembolsar para hacer el pago de la infraestructura cultural que sí tiene costo. Uh-huh. Pero la verdad la culpa es del gobierno. Y te voy a decir por qué. Es la culpa del gobierno porque nos ha mantenido en este sistema donde o sea, sí está bien, te dije que estaba bien, pero también es problemático que la infraestructura cultural siempre haya sido subsidiada por el gobierno, porque si de pronto, habiendo nuevas ofertas y demandas en la producción de la cultura, o sea, hay más artistas, hay escuelas que te profesionalizan para ser artista, uh-huh. Programas de estudios en gestión cultural, estudios literarios, etcétera, o sea, cada vez hay como también unas personas profesionalizadas en el campo de la cultura. Uh-huh. El problema es que cuando de pronto en el campo decimos, es que hay que comenzar a emprender, hay que ser como redituables, hay que ser sustentables y hay que cobrar porque de esto vivimos. Sí, entiendo que queramos cobrar, pero también ten en cuenta que la política pública históricamente nos ha educado y ha hecho que el sistema del arte no pueda vivir sin el subsidio de gobierno. Entonces, cuando tú quieres, o el gobierno quiere quitarle eso a sus propias instituciones, se cae porque la gente te das cuenta de que entonces nunca tuvo un interés genuino. No creo, yo creo que la gente sí tiene el interés, pero más bien no tiene la posibilidad de entonces acceder a su derecho cultural. Porque entonces si ya les cobras, ya no tiene el varo. Y esos sí. 100 pesos extras, 50 que le cobras al museo, sí le pesan. O sea, verdaderamente sí le pesan al consumidor. Sí, claro. Y más cuando estuvo acostumbrado a que siempre fue muy accesible el costo, etcétera. Sí. Obviamente lo va a resentir bastante. Claro. Pero eso es culpa de todo un sistema que hizo que el arte siempre dependiera del dinero público. Claro. Entonces, cuando aparecen las industrias privadas o la oferta privada, simplemente por llamarlo así, la oferta privada, y cuando ves que te está cobrando 500 pesos por una función y dices, güey, no mames, está carísimo. Claro. En Bellas Artes, con mi credencial de estudiante me cuesta la mitad. Es que eso es lo que cuesta, pero más bien no hay como un aparato cultural público
Ni siquiera hay un sistema económico que te dé el dinero para que tú puedas decir, sí, voy a desembolsar 500 para esta función de danza, ¿sabes? Sí, Esos claro. 500 los vas a usar por otras cosas que también necesitas, ya sea diversión, ya sea comida, ya sea descanso, pagarte unas vacaciones que siempre nos hacen falta, para las extenuantes horas de trabajo que tenemos. Entonces, más bien el sistema cultural mexicano está tan dañado por su propia política pública y su política, o sea, en materia de cultura y toda la política pública que hay detrás del sistema cultural, como el económico, o sea, todo lo laboral, o sea, está tan dañado que no siento que sea posible sostener un mercado del arte privado. O sea, no, gente que compre obra cuando apenas te alcanza para pagar tu boleto de museo que ahora acaba de subir. O sea, no está mal que cobres 500 pesos. Sí, claro. Está mal un sistema que no te permite pagar esos 500 pesos. Exacto. Y que todavía el gobierno se atreva a bajar los presupuestos en cultura sabiendo, o sea, habiendo conciencia o peor, sin tener conciencia los que toman esas decisiones peor de aún. Que así está adaptado el sistema cultural mexicano, pues le das en la madre a los creadores, a los gestores y a las instituciones. Ignorar que tu gobierno, tú creaste estas condiciones que hiciste depender el arte mexicano del dinero público y que de pronto se los quites es darle una madre darle la madre a todo el sistema. Y es justamente como este punto como grande que quiero tomar ahorita ya, como para la recta final. Ahorita tú también mencionabas que te diste mucha cuenta, te diste notaste mucho cómo la historia, por ejemplo, del arte tiene muchos tipos de contextos. Y desde un punto de vista de alguien que no estudió historia del arte, yo creo que siempre ha sido así. O sea, tú con un poquito más de conocimiento nos vas a decir. Yo siempre siento que el arte, pues al final es una expresión de la sociedad y todo lo que, la música, el teatro, la danza, la poesía, el cine, todo tiene un reflejo del contexto del momento o de alguna particularidad en ese lapso en específico. ¿Tú cómo ves esta parte de que estas situaciones, por ejemplo, de que ya subió el precio, de que no hay esta accesibilidad, de que luego es complicado dedicarte, de que te da que a los nuevos, si a nosotros que vemos como en esta generación nos daba miedo dedicarnos como a esta parte, a los nuevos pues a lo mejor todavía peor, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú como estas como características dentro de la creación y de la gestión como en este contexto que se vive hoy? O sea, ¿cómo es esta parte de que digas, sí, es que muy probablemente ya no se acercan tanto como, por ejemplo, a una parte de una convocatoria pública porque, pues, a lo mejor como que les escandaliza un poco o se acercan mucho más porque, pues, no pueden hacerlo pues, de forma independiente? ¿Cómo notas que es como este contexto social dentro como de la parte artística hoy en día? Que los artistas dependen mucho de las becas para poder crear, porque el dinero les da suficiente dinero, o sea, las becas, para tener tiempo para crear y además para producir, o sea, poder conseguir los materiales para producir. O sea, eso es como una realidad de nuestro sistema capitalista. O sea, las becas, los artistas desafortunadamente, si no son personas privilegiadas, sí dependen de las becas, porque yo lo veo tan solamente con el instituto. O sea, yo cuando leo las publicaciones en Facebook de los artistas leoneses, de cuando no ganan una beca, lo triste es que se ponen algunos, lo molesto que se ponen otros. Claro. Obviamente a mí me da a entender que pues dependen para crear. Sí. Porque tienen que luego pagar la renta quizá del estudio o del lugar donde van a hacer el ensayo, cosas, ¿sabes? No solamente en la cuestión de las artes visuales. Entonces, y además de que la realidad mexicana es también muy, muy peculiar, porque estamos, no sé si la palabra correcta es mal acostumbrados, o porque también tiene sus grandes ventajas de carácter colaborativo. Algo como muy peculiar en el mundo de la curaduría es que en el extranjero, particularmente en Gringolandia, los artistas pueden cobrar por prestar un X número de obra a una exposición. Aquí eso no pasa. No hay manera de que cuando tú haces una exposición tú le pagues a un artista, o sea, por obra. Si no pagas ni seguro, ¿tú crees que le vas a pagar a un artista porque te preste 5 cuadros? O sea, no.
Entonces, pues sí, desafortunadamente los artistas tienen que depender mucho de esos programas o de que sean contratados para programas. Y fíjate, justamente hace como 2 días vi una nota que la verdad todavía no he profundizado mucho, pero lo que leí así de rápido es que en Irlanda, no sé si lo viste, que se está tomando, o se tomó, no sé exactamente cómo está el contexto, de que se está tomando como una particularidad de pagarle directamente hicieron como un registro de artistas, no, pues, ¿tú a qué te dedicas? No, pues soy músico, ok, bla, bla. Y a esas personas el gobierno directamente de Irlanda les está pagando, digamos, como si fuera, o sea, es un salario, porque les pagan un salario, bajo la única condición de que ellos se dediquen a producir a hacer sus obras. O sea, si son músicos, que se dediquen a hacer música y que hagan presentaciones y, o sea, el gobierno directamente les paga, digamos, sin intermediarios, ni que tú vas al instituto de aquí o vas con el intermedio de acá, sino directamente les pagan ellos para que los artistas se dediquen a ser artistas. Entonces, te digo, no he profundizado mucho, porque luego sí son como notitas que necesitas leer bien, sí, claro, como para observar o ver dónde está el truco allá, o dónde está como cierto detalle. Pero a mí me brincó mucho, sobre todo porque en esta parte como del norte europeo, sí son como ciertas cosas que uno dice, caray, o sea, desde la forma en la que viven hasta como otro tipo de cuestiones, y con una parte, por ejemplo, como del arte. Uh-huh. Ahorita que tú mencionabas esto de que, o sea, no quedan y se les nota la frustración de que porque probablemente necesitan de eso para vivir. Entonces, sí es como bien complejo, o sea, te digo, lo vi y dije, caray, o sea, en primera instancia, en mi perspectiva, digo, pues está súper bien, ¿no? O sea, porque ¿cuántas personas, por ejemplo, no llegamos a conocer de que dicen, no, pues es que pues quiero dedicarme a esto, pero pues no tengo trabajo, no quedo en la beca, o no quedo aquí, o no quedo allá, o no tengo pues en dónde me puedan acercar como para profesionalizarme más. Uh-huh. O sea, son como muchos factores que luego dices, pues si la condición es dedícate a hacer el arte, pues, o sea, porque al final es un trabajo. Al final también, también como personas pues necesitas pagar cosas, necesitas pagar alimentos, necesitas pagar servicios, necesitas pagar otras cosas. Pero te digo, a mí en primera instancia se me hizo como una muy buena idea. ¿Tú qué tan lejos crees que estamos como en México? Por ejemplo, ahorita que mencionas como la parte del subsidio y de estar pagando, por ejemplo, como el arte. ¿Cómo es, por ejemplo, como tu perspectiva con respecto a ese punto? ¿Y tú crees que funcionaría algo aquí en México como eso? ¿O de plano dices, no, la neta es que tiene que ir por otro lado? La verdad es que, bueno, o sea, lo mencionas y más bien yo me quedo pensando en cómo ese programa se opera, como qué calidad de programa es. O sea, ajá, es un programa como anual para artistas por disciplina, es una beca, porque me suena muy parecido a los sistemas de creación que tenemos aquí, ajá, al Sistema Nacional de Creadores, por ejemplo, que te da, sí es un tipo de beca. Bueno, no, es un... Sí, no. Ajá, sí, porque te dan como ciertos parámetros. Es que sí trabajas, ajá, es que sí, no es una beca, es que te pago por un año para que crees. Exactamente. Pero al final no tienes como los beneficios de como tú, digamos, como de esa parte como empleadora de trabajo, ¿no? Fíjate que sí desconozco un poco como los rasgos operativos del Sistema Nacional de Creadores. Es decir, sé que te dan mensualmente una cantidad muy... O sea, siento que sí está muy bien armado el Sistema Nacional de Creadores en lo poco que le conozco. Uh-huh. Porque te dan como tu pago como mensual, tu manutención para que además puedas crear, vivir, etcétera, de X cantidad. Uh-huh. No me voy a inventar ahorita los números porque sí los desconozco. Pero es que además está muy cool porque además mensualmente tienes un fondo del cual no dispones directamente, sino solo si lo necesitas, donde se te pagan viáticos, toda la extensión de la palabra, si tienes que ir a un congreso, si tienes que ir a presentar una conferencia, y estos se renuevan mensualmente. Uh-huh. Entonces, no tienes que estar gastando del dinero de tu beca. Exacto. Entonces, lo cual es algo como muy, muy beneficioso para los artistas del Sistema Nacional de Creadores. Yo salí con una persona que fue Foncas, uh-huh. O sea, pues sí, se ganó un Fonca en el campo de artes escénicas de teatro. Uh-huh. Y le daban una madre. Yo siempre creí, o sea, cuando la gente hablaba del Fonca y el dinero, etcétera. Sí, porque luego hasta se pelean mucho, ¿no? Ajá, etcétera. Y ver que le daban, ¿cuánto le daban? Ay, te estoy hablando, esto fue en pandemia. Uh-huh. Creo que le daban como 10,000 al mes. Uh-huh.
pero era muy poquito para todas las responsabilidades que tenía. Sí. Al mes tener de que juntas, ver que además eran súper violentos sus compañeros, los tutores que eran también súper violentos, o sea, con él eran de que, no, o sea, 10,000 pesos para es que eran menos de 10, estoy muy seguro, eran como 19,000 pesos, y además era yo además tengo que, pues, trabajar y hacer muchas cosas, porque la vida en Ciudad de México es muy cara. Si en otras ciudades es cara, en la capital del país pues es todo mucho más. Exactamente, entonces, no sé, o sea, a mí la verdad me decepcionó mucho cuando me explicaba cómo era como el sistema del FONCA, porque no era la primera vez que se ganaba una beca, era como la segunda. Okay. Y de hecho una vez lo cuestioné y le dije, entonces, ¿por qué se pelean tanto por esa beca? Me dice, pues que la verdad por el prestigio, porque de pronto cuando las instituciones ven que te la ganas sí te contratan. Entonces, pues nada, o sea, tanto en el campo de artístico, de que te contraten funciones, dependiendo del campo que seas, como en el campo como de gestión de, sabe hacer un proyecto, sabe organizar, también puede hacer gestión. Entonces, yo, la verdad, no siendo, si tu pregunta es que si funcionara algo así, yo creo que tenemos ya como algo semejante. Más bien es eso, es lo que te mencionaba, más bien las condiciones sociales que tiene México, se come todos los programas, o sea, toda la propuesta de programas que tiene el aparato cultural público mexicano. Claro. Claro que hay artistas que de algún otro lado han sabido llegarle a la gente. La verdad, esto sí es como digno de estudio, por lo menos aquí en el caso del León, porque hay gente, conocemos casos como el de... se me olvidó el nombre, espero no decirlo mal. Este es como un foro de danza contemporánea, que es Espacios Otros, me parece. Territorios Otros, exactamente, que tiene Fernanda Wu. Sí. O sea, son como estos casos. También pienso en el espacio de Carla María Blanco, ahí en San Juan de Dios, que es espacio escénico colaborativo. O sea, hay como propuestas que es una mezcla, o sea, estando el aparato cultural como está, cuando yo lo veo, que siento que desafía todas estas observaciones que yo tengo, de que logras llegar a un lugar, a un público, y que logras subsistir con tus propias propuestas. Siento que también eso también existe. O sea, lo que quiero decir cuando digo que los artistas dependen del gobierno muchas veces para crear y hacer y deshacer, sí lo sostengo, pero también no quiere decir que no haya propuestas que dentro de lo roto que está el sistema han logrado crear. Sí, esos casos más particulares. Exactamente, y no lo voy a romantizar porque yo conozco algunos casos específicos con el instituto que sí tal cual llegan y te dicen, o sea, tal cual creadores que llegan y te dicen, es que ¿por qué no me has contratado? Y pensando que no podemos mantener a un solo artista o a un solo espacio, porque además eso es injusto cuando el dinero es público, y muchas veces no se trata de los artistas, sino de la gente que desea consumir arte. Exacto. O sea, y pensar también en los artistas, o sea, es muy complicado. Sí, es complejo. O sea, porque sí ha pasado que hay gente que llega al instituto y es como de... así, casi tronándote los dedos, ¿y por qué no me contratas? Con el ego del artista natural, ¿no? Tanto el ego como el verdaderamente creyendo que los deben de mantener las instituciones públicas. Y pensando también es que claro, pues el sistema pues te ha hecho creer que nos ha obligado a que tenga que ser así, pero desafortunadamente tú no eres la única persona que quiere vivir del arte. Entonces, y pues nada, puede haber como otros detalles al dar cosas tan abstractas y tan subjetivas como el talento, etcétera, que eso, la idea de talento va a variar de gestor en gestor, director en director. Y pues bueno, vienen las nuevas generaciones. Sí. Porque pues ahorita nosotros conocemos a los de nuestra generación. Tú eres más chico que yo, pero aún así somos como de círculos sociales cercanos. Sí. Entonces conocemos a gente. Y aquí en el instituto, cuando estamos operando los programas, particularmente también coordino con otras dos compañeras, Viri Villalpando y Sandra Lozada, las becas de Impulso a Creadores. Cuando vemos las postulaciones y de pronto vemos, ya los conocemos y súper sí aplicaron, güey, su proyecto, qué chido, y lo vamos como platicando entre nosotros. Sí. Y de pronto vemos propuestas de, mira quién participó, quién es, no, pues quién sabe, y revisamos y decimos, claro, ya viene toda una ola de nuevas generaciones de creadores
que no estamos conociendo, que están comenzando a profesionalizarse, que no necesariamente nos conocen y están formándose con otras ideas desde otros lados. Otros contextos. Que están, exactamente, y que son de nuestra ciudad. Claro. Y que no tenemos mapeado que la ciudad, o sea, el mundo artístico está creciendo de esos lados, pero solo estamos viendo esta parte del mapa. Exacto. Entonces, pues es eso, o sea, es complicado. Pero a lo mejor parece de pronto cuando hablamos de arte como muy desesperanzador de que no hay trabajo, no le podemos dar trabajo a todos los artistas, las becas no dan para todos, pues es que también es así en todos los campos. ¿No hablábamos hace ratito de la medicina? Sí, de médicos, abogados, hay... Sí, el sistema está muy dañado. Está roto en ese aspecto. Está roto y nos tiene muy lastimados a todos. Sí. Fíjate, la neta es que ahorita ya por cuestiones de tiempo ya ahí vamos a ir cerrando. Uh-huh. Y la neta es que, o sea, si nos podríamos quedar aquí a hablar otras 14,000 horas de estas cosas porque nos da para, pero para finalizar me gustaría sobre todo, una cosa como muy particular de alguna sugerencia, algún consejo o algo que tú le quieras dar, ya sean las personas que se dedican al arte, a la parte de los gestores, o algo que simplemente como que tengas que decir, a lo mejor, esto a lo mejor te puede servir. Sí, yo lo que le diría a las personas es que no se sientan mal si no logran vivir de su vocación. Sé que este podcast que haces es más del mundo del campo artístico. No se sientan mal si no lo logran, no es falta de talento, no es que lo estén haciendo mal, es que en verdad el sistema no da para darnos a todos nuestro espacio. Hay quienes tenemos la suerte de estar en él. De pronto yo he estado, de pronto no he podido estar, ahora estoy de nuevo, porque así me pasó. Y en ese tiempo en el que no pude estar fui docente, entonces no desesperen, no se sientan mal, que el sistema no nos haga sentir que no somos buenos, que no somos valiosos. Eso por un lado, y por el otro, sí existe la posibilidad, porque sé que la vida es bien complicada y muchas veces no tenemos el tiempo libre, que es lo que sí necesitamos para desarrollarnos profesionalmente, y más cuando somos jóvenes y estudiantes. Si tienen la posibilidad, desde ya, involúcrense con los proyectos, en el servicio social, en el servicio profesional. Así fue como yo terminé en el campo artístico. Yo comencé mis prácticas profesionales que hizo que me dieran chamba en otro museo en San Miguel de Allende, en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato. ¿Cómo? Tal cual. Me acerqué directamente con la jefa de colección y registro de obra. Quiero hacer mi servicio social, quiero aprender curaduría, quiero aprender a hacer un listado de obra, quiero saber cómo funciona una colección, quiero aprender a trabajar en una colección. Y como no me puedo pagar una carrera en historia del arte, fue hasta que estudié el posgrado, necesito dónde aprender. Tal cual se lo dije, o quizá no con estas palabras, pero sí se lo dije. Va, súper, tráeme tus papeles para ver cuándo iniciamos. Y de pronto yo ya estaba haciendo mi profesional en la colección del MAG. Entonces, desde chicos sí tienen la posibilidad, porque sé que muchos trabajan y no pueden trabajar, muchos no pueden dejar sus trabajos y para poder mantener sus estudios, pero si pueden, involúcrense desde siempre en los proyectos, para que siempre tengan un respaldo, por lo menos con el que tengan que vivir. Muchas veces dejar los sueños de lado es también apartar un poco el ego. Sé que los sueños son importantes porque vivimos de ellos y nos dan mucha esperanza hasta para vivir lo que sea, pero a veces es importante también pensar en nuestra vida, en nuestra como dignidad, o sea, de vida, y no aferrarnos en un sistema que muchas veces no nos va a aceptar. Entonces, tener un respaldo, tener al menos una experiencia que es esta, para poder estar en otros campos, que también sean nobles. La educación es muy noble, muy importante, y también es muy seria. Entonces, es un campo en el que yo pude subsistir un tiempo antes de regresar al campo cultural. Entonces, es eso, es lo que yo podría decir. Perfecto, Jorge. Y ya por último, cuéntanos cuáles son las redes sociales en donde te pueden encontrar, por si de repente quieren como mandar un mensaje, o de plano dicen, la neta yo no lo contesto a nadie, pero me pueden seguir aquí. ¿Cuáles son tus redes sociales? Pues miren, tanto para el campo laboral, pues mi correo, jorge.jimenez@culturaleon.com. Para lo que sea que necesiten en el instituto, nosotros organizamos en esta oficina en la que yo estoy, desarrollo artístico, la Feria del Libro, lo que sea que necesiten al respecto, ahí estamos al pendiente. Y puede estar al pendiente del correo. Y ya si quieren echar chisme también, en Instagram me encuentran como en inglés, _Jiménez López. Entonces,
Pues nada, pues eso. Va que va. Entonces, pues ya tienen las redes sociales de Jorge, también ya tienen el mensaje que nos dejó para el final. Y pues agradecerles, muchísimas gracias por estar en este capítulo de Somos Artes y nos vemos en la próxima.